tendrá otros 15 más o menos para poder contestarlas. Por lo tanto, cuando usted quiera. Vale. Bueno, pues boa tarde, arrasaldeón, buenas tardes. Bueno, gracias, en primer lugar, al grupo proponente. Me propuso el Partido Socialista Obrero Español y el PSDG, lo cual agradezco la confianza depositada en mí para esta comparecencia. Y, efectivamente, yo estoy hablando aquí en nombre de Pesca Galicia, de la Organización de Productores Pesqueros Pesca Galicia de Coruña, y, por lo tanto, lo que voy a exponer es la posición única y exclusivamente de Pesca Galicia, ¿no? Y en todos estos días que llevan escuchado a compañeros y compañeras del sector pesquero, evidentemente se están dando cuenta de que hay disparidad de opiniones y de criterios sobre cómo acometer este proyecto de ley de pesca sostenible, ¿no? Yo tengo claro que todos los compañeros y todas las compañeras buscan lo mismo que buscamos en Pesca Galicia, que es lo mejor para la pesca y lo mejor para el sector. Y también tengo claro que la propia Administración que elaboró este proyecto de ley también busca esto, lo mejor para la pesca y lo mejor para el sector, y sobre todo conociendo a la Secretaria General de Pesca, Alicia Belloriz, que no tengo ninguna duda que pone todo su empeño y más para conseguir la mejor ley para el sector pesquero. Y claro, aquí hemos escuchado críticas, yo entiendo que a veces bastante duras, ¿no?, con respecto a este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que era necesario, porque la ley de pesca profesional ya tiene una antigüedad importante, más de 20 años, y entonces era necesario acometer, yo incluso diría, ir más allá de una mera modificación y dejar algunos artículos en vigor de la ley vieja, y yo sería más partidario formalmente de acometer ya la derogación de la ley vieja que tenemos del año 2001 y ya tener una nueva ley de pesca sostenible, ¿no? Yo creo que así estar siempre con la ley vieja parchada por parte de modificaciones posteriores o otra modificación importante no es la mejor metodología normativa desde mi punto de vista, que yo también soy abogado y jurista en una medida y no me gusta ese tipo de sistemáticas a la hora de modificar las leyes, ¿no? Aquí se ha dicho, sobre todo, y se ha puesto mucho eco en el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Y, claro, la seguridad jurídica, ¿qué entendemos por seguridad jurídica? Porque seguridad jurídica, evidentemente, es que los administrados sepan a qué atenerse en cuanto a las normas por las que se va a regir su actividad. Eso es lo importante, lo que da seguridad jurídica, ¿no? La norma, la ley, evidentemente, no puede, y sobre todo en la pesca, donde a veces tenemos que entrar al detalle, no puede regular al detalle todo lo que tiene que ver con la gestión pesquera. Es imposible. Tiene que ser una ley que haga un marco general y fije unos principios generales claros, y a partir de ahí, pues diversas órdenes ministeriales o incluso decretos van a tener que ir desarrollándola, ¿no? Es algo connatural e innato a lo que es la gestión pesquera por su idiosincrasia, ¿no? Entonces, la inseguridad jurídica, en ese sentido de que, bueno, se dejan muchas cosas para un desarrollo posterior, es que tienen que dejarse. Es materialmente imposible regular todo en la ley. Tienen que dejarse cosas para su posterior desarrollo. Eso es inevitable. Si entendemos por inseguridad jurídica que se pueden revisar cuestiones que están en vigor en estos momentos, sobre todo aquí muchos compañeros y compañeras han puesto mucho ahínco en el tema de hay unos derechos de pesca en estos momentos y debe garantizarse la inamovilidad de esos derechos de pesca asignados. Bueno, nosotros defendemos que eso no puede ser así, por varias razones. Primero, la Administración tiene que tener la facultad y la posibilidad de revisar la gestión pesquera. Es decir, la propia Constitución, en su artículo 128, cuando habla de que toda la riqueza del país está subordinada al interés general, abarca cuestiones como estas, que en un momento dado pues la Administración pueda determinar toda esa riqueza, que son las posibilidades pesqueras, qué es lo mejor para el interés general. Y la propia Constitución también, en su artículo 131, cuando habla precisamente de las facultades de la Administración de organizar la actividad económica y de planificarla para una justa o mejor distribución de la riqueza y de las rentas, es evidente que esa facultad también la tiene que tener la Administración pesquera. Buenas tardes. Entonces, yo entender que hay inseguridad jurídica
porque la Administración española pueda ejercer unas facultades constitucionales, pues sinceramente no me cuadra esa justificación y esos temores, ¿no? Entonces yo entiendo que ese temor es infundado, ¿no? ¿Y se puede tocar el actual modelo de gestión? Si fuera necesario, sí. Lo que es evidente es que hay comunidades autónomas, entre ellas Galicia, que, por ejemplo, en relación al reparto que en su día se hizo de la caballa, pues no está conforme. No vamos a entrar aquí ahora en el detalle, pero llegó a haber incluso una gran acampada frente a la Administración pesquera gallega protestando por este reparto que se hiciera en su momento de la caballa. Por lo tanto, hay cuestiones que a lo mejor merecen ser revisadas. Defender también desde un punto de vista jurídico de que las posibilidades de pesca no se pueden tocar. Claro, vamos a ver. Las posibilidades de pesca, el propio reglamento comunitario, el 1380/2013, dice claramente que las posibilidades de pesca son derechos revocables. Es decir, que los derechos que se asignan a los buques, a segmentos de flota, el propio reglamento base de la política de la PPC, el 1380/2013, cuando los define siempre habla de derechos revocables. Pero es que además, y eso es importante que ustedes lo sepan, hay en la propia orden que regula el plan de gestión del Cantábrico Noroeste un artículo que es el artículo 2.10 que dice claramente en relación a las pesquerías del Cantábrico Noroeste, por ejemplo, que las posibilidades de pesca no generan ningún tipo de derecho ni ningún tipo de indemnización en caso de que se modifique el sistema jurídico y la forma de adjudicar estas posibilidades de pesca. Por lo tanto, yo creo que debemos tener en cuenta esas cuestiones y yo entiendo que hay armadores que hicieron inversiones importantes en posibilidades de pesca y que puedan tener temores, pero hay que entender también que la Administración lo que persigue es el interés general y el bien común. Y hacer cualquier tipo de gestión pesquera pensando en el bien común o en el interés general nunca se le puede llamar expropiación. Podrá uno entender que es más o menos oportuno, pero no es una expropiación. Es el ejercicio de un derecho de planificación y de gestión que tiene la Administración, con fundamento constitucional incluso, y con fundamento normativo, tanto en reglamentación comunitaria como en la propia normativa estatal. Ya entrando en casos muy concretos, pero antes de irme a casos concretos, yo me vine desde Santiago de Compostela con este volumen es importante, este libro, que pesa lo suyo, pero lo traje porque les quería, por un lado, recomendarlo. Es un libro publicado por la Universidad de Navarra, de Murcia, del 2012, elaborado por especialistas pesqueros, y es un libro que se publicó cuando se estaba discutiendo precisamente la PPC que tenemos ahora. Y se estaba en pleno debate el libro verde sobre la reforma de la política pesquera común, etc. Y este libro es un libro que le recomiendo porque habla de muchísimas cosas y entre ellas habla de la cuestión que en su momento se debatía por parte de la Comisión de Pesca, que era privatizar en absoluto todo lo que era los derechos de pesca, y recogí, son tres breves pinceladas, recogí de este libro dos comentarios de dos estados bastante dispares, por un lado de Francia y por otro lado de Alemania. Y en aquel momento decía Francia, la posición de los franceses, indican aquí los autores, para los franceses las experiencias de Dinamarca, Islandia y Nueva Zelanda, que apostaron por la privatización de las cuotas pesqueras, no son vistas como buenos ejemplos de gestión responsable. La especulación en el comercio con cuotas privatizadas y la concentración de cuotas en las manos de unos pocos inversores con alto poder económico, extrayendo valor de las plusvalías de la industria pesquera, se ven en conflicto con el mantenimiento de la valiosa diversidad de la industria pesquera francesa. Francia parece preferir basar sus estrategias dentro del marco de la actual crisis de la industria pesquera, no en la privatización, sino en las cantidades anuales que pueden ser intercambiadas entre pescadores individuales o gestionadas por organizaciones de productores y reguladas por el Estado. Esta es la posición de Francia. Y para tener el contraste, les traje también lo que opinaba Alemania, que es importante siempre saber a nivel europeo lo que opina Alemania, ¿no? Y les traje aquí el contraste de Alemania, lo
lo que opinaba ya de aquella, Alemania. Vamos a ver, Alemania. Alemania argumenta lo siguiente. Si los Estados quieren mantener su responsabilidad ecológica, están obligados a garantizar el control estatal de sus recursos naturales. Desde esta perspectiva, resulta claro que la privatización de los derechos de acceso a estos recursos facilitaría una especulación en la apropiación de la renta del recurso y una concentración de la propiedad en manos de compañías internacionales en busca de beneficios. Que el Estado perderá la posibilidad de mantener su soberanía sobre los recursos marinos es irrenunciable. No se puede diseñar un sistema de privatización que sea capaz de impedir la especulación sobre valores naturales limitados, ya que sería una contradicción en sus propios términos. Yo creo que estas posiciones de dos Estados de la importancia que tienen la Unión Europea, como son Francia y Alemania, son evidentes y dejan muchas ideas fuerza sobre lo que puede suponer optar por un sistema de gestión o por otro sistema de gestión. Por eso, Pesca Galicia, fundamentalmente, todas sus alegaciones, yo se las he mandado al Congreso, no sé si se las han facilitado, pero todas las alegaciones, si se dan cuenta, están muy centradas en un capítulo determinado, que son los relacionados con la transmisión de las posibilidades de pesca. Y es donde fundamentalmente centramos nosotros las alegaciones, las tienen ahí explicadas al detalle con su justificación, y la idea fuerza que tenemos en Pesca Galicia es que las cuotas de pesca deben ser para quien las pesca. No creemos que se debe apostar por un sistema de gestión que se facilite comercializar con cuotas en lugar de pescarlas. No queremos que se apueste por un sistema de gestión que permite especular con las cuotas, porque hay momentos en que pescadores no tienen, por ejemplo, cuota de merluza en el Cantábrico y tienen que recurrir a armadores que en su momento tenían una capacidad económica importante, que les permitió incluso acumular hasta 15 cuotas de barcos de pesca, pidiendo y rogando, por favor, que les deje merluza para poder trabajar en lo que queda del año. Y yo ese sistema no me vale, y a muchos compañeros de la pesca tampoco les vale. Y creo que la Administración debe garantizar que, como un recurso de dominio público, no debe de estar la gestión ni debe de estar la posibilidad de repartirlo y de administrarlo en manos de empresas privadas. Y eso fundamentalmente es lo que defendemos. Si van a los artículos, el artículo 32, al 33, al 41, al 42, es lo que defendemos fundamentalmente, tanto cuando se realicen transferencias definitivas como cuando se realicen transferencias temporales. Y defendemos que no se suprima un artículo muy válido que hay, todavía existe, en la Ley de Pesca que está en vigor, que era el artículo que indicaba que a la hora de realizar transferencias de pesca se tuviera en cuenta como uno de los criterios que un buque no pudiese acumular más cuotas de los que pudiese pescar. Es decir, usted no puede permitir que un buque acumule 350.000 kilos de merluza del Cantábrico si sabe que, aun habiendo una campaña buenísima de merluza, ese buque no va a poder pescar más de 100 o 150.000 kilos y que, por lo tanto, los otros 200.000 van a ser para especular con ellos. Teniendo en cuenta que hay ciertos recursos que son escasos y que hay muchos barcos, flota de volante, flota de palangre, que lo van a necesitar. Entonces, eso es fundamentalmente la esencia de lo que defendemos desde Pesca Galicia. Y yo creo que la ley, que desde mi punto de vista es muy loable porque es un intento de hacer prevalecer estas ideas, hay cosillas que son muy mejorables. Y ahí en la documentación que les he trasladado, pues vienen explicadas y vienen explicitadas, y yo no se las voy a repetir aquí porque, bueno, a estas horas hay que ser prácticos, las tienen ahí para verlas con más calma otro día seguramente, y ahora me abro a cualquier duda o cualquier cuestión que me quieran preguntar, pues estoy a su disposición. Pues muchas gracias, señor Teixeira. Ha sido breve, pero claro. Por lo tanto, ahora es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, en nombre del Grupo Plural, tiene la palabra el señor Rego. Boa tarde. Comezo por agradecer a presenza e a intervención de don Torcuato Teixeira, que ademais me consta non só unha implicación directa, sino un coñecemento excepcional dos problemas da pesca en Galiza, no conxunto do Estado español, e, por tanto, con a achega, con a contribución moi importante. Desde el punto de vista del BNG, precisamente de lo que se trataría es que esta ley resolviese
los problemas que se vienen arrastrando en el sector pesquero y entre ellos, bueno, pues es evidente que está la limitación de cuotas, el reparto de cuotas y la mercantilización de las cuotas que no se pescan. Yo voy a hacer alguna pregunta que también hice a otros comparecientes. Claro, podemos empezar por el principio. Aquí podemos estar hablando del reparto de cuotas entre comunidades autónomas o entre sectores, ¿no? Entre segmento de flota, entre segmento de flota, pero hay una cuestión más general, ¿no? Que es el principio de estabilidad relativa de la Unión Europea. Desde el punto de vista del BNG sería el momento oportuno de revisar ese principio de estabilidad relativa, que es evidente que no favoreció al Estado español. Una vez que se produce el Brexit, pues sería el momento, ¿no? Incluso revisar otros acuerdos, por ejemplo, el reparto de sardina entre España y Portugal, que parece que no se pueda justificar, teniendo en cuenta que Portugal tiene más cuota que todo el Estado español, a pesar de que tiene menos flota dedicada a la sardina que Galicia, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, sí creo que efectivamente los derechos históricos deben ser, por lo menos en esto que la ley considera cuotas complementarias, ser aplicado con criterios diferentes, ¿no? Ahí se habla de criterios socioeconómicos, se podrían utilizar criterios de barco, persona, capacidad, en alguna medida, pues compareciente hacía referencia precisamente a la capacidad de pesca, pues sería un criterio, ¿no? Persona, barco, capacidad, para ajustar, para que hubiese una cierta flexibilidad que permitiese resolver estos problemas que hoy se generan. Nada más lejos de nuestra intención, ya lo dije en anteriores ocasiones, que entrar en disputas entre comunidades, pero creo que no solo entre comunidades, sino entre también segmentos de flota, pero creo que es importante que esto se pueda resolver. ¿Y qué opina de esta reserva del 10% que se establece en la ley? Si cree que puede ser útil para resolver alguno de estos problemas o si considera, como otros comparecientes, que es excesiva. Obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Vega. Presidente, señor Teixeira, buenas tardes. Me sorprende su opinión sobre lo que hemos comentado aquí prácticamente por unanimidad, excepto el Partido Socialista, por lógica, ¿no? Sobre la inseguridad jurídica. Mire usted, la seguridad jurídica viene garantizada en la Constitución, título preliminar 9.3. Los ciudadanos necesitan conocer en sus relaciones con el Estado a qué tienen que atenerse. Y nosotros aquí nos dedicamos a legislar. Entonces es nuestra obligación. Eso que ha manifestado usted, que bueno, ya se regulará más adelante, ¿no? Me parece un comentario fuera de lugar. Aquí. Le pongo un ejemplo. El tiburón dientuso, lo que ha pasado, un ministerio dice que se puede pescar, otro ministerio, cuando llegan a Vigo, le dicen que no se puede comercializar. Y ahí está. Muchísimas gracias y espero su contestación. Gracias, señor Vega. En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor García Díaz. Gracias, presidente. Pues yo voy a ser un poquito más extenso que mis predecesores, pero también voy a poner en evidencia la discrepancia respetuosa, ¿no? entre los puntos de vista. Es verdad, como ha dicho el señor Teixeira, que hay disparidad de criterios, no solo en la ley, sino en la interpretación de la ley, probablemente porque la propia ley en su texto no esté lo necesariamente concisa o tenga alguna ambigüedad en alguno de sus artículos o de sus apartados. Empiezo porque decía el ponente que el proyecto de ley es necesario. Yo le haría una primera pregunta. Necesario, vamos a admitirlo. Oportuno en este momento, cuando el sector me consta que
o una gran parte del sector, nunca se puede generalizar ni decir la totalidad, parece, por lo que nos han dicho aquí, que no lo demandaba o que no lo pedía, ¿no? Y también podría hacer una segunda pregunta respecto a esto. El ministro en su día anunció, cuando compareció por primera vez aquí en el Congreso, que esta legislatura iba a ser en pesca importante por 3 proyectos de ley. Uno otro sobre comercialización y otro sobre lo que es la pesca ilegal y estas cuestiones de vigilancia y demás. Esta mañana uno de los ponentes hablaba de que sería mucho mejor que esos 3 proyectos hubieran sido un único proyecto para darle un carácter global a todo lo que es el proceso, no solo el extractivo, sino lo que es la pesca como una industria, ¿no? Porque al final es, salvando las distancias, un proceso más largo que el hecho de extraer un animal salvaje, ¿no? O un producto salvaje del mar. Seguridad jurídica, que es un poco el debate que hemos escuchado estos días. Decía, sepan a qué atenerse los administrados. Me pareció coger esta frase más o menos, ¿no? Pues yo sinceramente creo que con este texto los pescadores, en este caso, tienen muchas dudas. Y hago un poco de reflexión en voz alta, si el presidente me va permitiendo hasta que vea la luz roja que la haga. Aquí lo que se está haciendo con esta ley es cambiar unas reglas que durante unos años han venido funcionando, mejor o peor, pero que se dieron entre todos. Es decir, la Ley de Pesca Marítima del Estado del año 2001, pues decía unas cosas, pero, como usted decía, después vienen las órdenes ministeriales, vienen todas las normas que en el día a día y año a año hay que establecer por caladero, los repartos, demás, y hubo muchos problemas, muchísimos problemas. ¿Qué le voy a contar a usted que no sepa? Mucho mejor que yo lo sabe. Y hubo peleas entre comillas, y hubo discusiones largas, pero se llegó en general a grandes acuerdos entre la Administración, el sector, las distintas comunidades autónomas. No digo que no haya discrepancias, pero se llegó a... Y a mí lo que me preocupa, y creo que a una parte del sector también, es que ahora todo esto se puede cuestionar y vamos a romper de repente las reglas que nos habíamos dado o que se habían dado entre todos, y eso les genera preocupación, lícita y legítima, yo creo. Entonces, por ahí empieza la inseguridad jurídica, ¿no? Y por lo tanto, que haya ambigüedad en el texto o discrecionalidad, porque, hombre, es verdad que tiene que haber órdenes ministeriales que desarrollen una ley, y es verdad que tiene que haber reglamentos, pero de entrada el marco jurídico es la ley. Si ya a la ley le damos un ok, un visto bueno, sin tener claro qué herramientas le estamos dando al Ejecutivo para luego desarrollar las normas que vienen a continuación, pues luego nos podemos arrepentir, ¿no? Por lo tanto, primero, preocupación. Fíjese si la preocupación es lógica y la inseguridad está justificada, que yo no he encontrado por ningún lado cuáles son los nuevos criterios de asignación de esas posibilidades de pesca que en el futuro vayan apareciendo, ni he encontrado cómo se van a reasignar esas nuevas posibilidades de pesca con los nuevos criterios, porque no los conocemos cuáles son los nuevos criterios. Sabemos una frase, ¿no? Pero no. O el 10% que se acaba de mencionar aquí. ¿Por qué el 10 y no el 5, el 4, el 3? Presidente, déjeme que somos pocos. Igual hoy va a ser usted más generoso conmigo porque si no vamos a terminar muy pronto. Y luego también con el Grupo Socialista igualmente. No tengo ningún inconveniente, por supuesto. Por lo tanto, para nosotros la ley no aclara estos aspectos, no da respuesta y por eso decimos que es ambigua, que genera inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica para cualquier actividad económica, de entrada, puede hasta paralizarla, porque si yo voy a hacer una inversión pero no sé muy bien a qué atenerme, me quedo quieto hasta que se aclare el tema, ¿no? Y luego, y ya termino, yo veo otros elementos de discrecionalidad. Ya no es la ambigüedad de tal, hay discrecionalidad. Por ejemplo, solo pongo un ejemplo, el artículo 11 donde habla de los censos específicos, donde se puede encontrar aquí una redacción que no sea más discrecional a la hora de definir cómo un buque puede estar integrado en más de un censo. Yo es que esto lo veo realmente discrecional. Y termino ya con el último elemento, que es la historicidad, que también ha sido debatido estos días aquí, y esta mañana también aquí nos han dicho, si se elimina la historicidad, ¿qué puede ocurrir? Y alguien dijo que puede incrementarse el esfuerzo pesquero en aquel lugar donde van a ir a acudir barcos que antes no acudían. Muchas gracias, presidente, por su generosidad y gracias. Muchas gracias, por atenderme. señor García Díez. Y por último, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra por el mismo tiempo el señor Zarqueiro. Gracias, presidente. Agradecer, señor Teixeira, primero el trabajo que ha realizado, que yo sé que lo he leído y me ha parecido muy serio,
y que haya aceptado, por supuesto, asistir a esta comisión. Me gustaría dejar claro la visión de mi grupo respecto a 3 cuestiones de la ley que sabemos les preocupa a su organización y al sector pesquero gallego, ¿no? Sobre las posibilidades de pesca, su transmisión y su preocupación por cómo recoge la ley de prescripción. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos incidir, y creo que coincidimos con su organización, en lo que podríamos denominar, si me permiten, la función social de los recursos pesqueros en su asignación. Compartimos con ustedes que ese papel debe jugar un papel esencial para las posibilidades de pesca, porque los peces son un bien público y por ello deben ser repartidos. Las cuotas no se las pueden quedar solo unos pocos. Creemos que hay que buscar el beneficio del sector pesquero en su conjunto, no solo de unos pocos, y para ello este proyecto de ley crea una base legal. De ahí principalmente su necesidad. Además de que, sin duda alguna, este proyecto de ley tiene como fin último la sostenibilidad social, económica, medioambiental de la actividad pesquera. Señor Teixeira, desde mi grupo parlamentario estamos totalmente de acuerdo en que es necesario evitar la acumulación de cuotas de pesca y que hay que facilitar el uso de estas cuotas para su uso por los buques titulares. Como bien dijo usted, no quiero ser pesado. ¿Cree usted que la ley afronta este problema realmente? ¿Que puede ser una ley eficaz? Respecto a la prescripción, consideramos que cada flota requiere un tratamiento diferenciado, según sus características, por lo que debe desarrollarse a través del reglamento. Pero 2 consideraciones son necesarias. El proyecto de ley se establece que en caso de que la normativa específica de cada caladero no lo contemple, se va a establecer un periodo genérico de 2 periodos de gestión completos y consecutivos. No sé qué opina sobre este tema. Por otra parte, como seguro que usted sabe, el artículo de la prescripción se modificó y se sustituyó por la gestión de cuotas asignadas a España. Otra preocupación de nuestra tierra, Galicia, es la transmisión de las posibilidades de pesca. La ley ya habilita la normativa de desarrollo para establecer las limitaciones oportunas. En cuanto a su gestión conjunta, esta se permite por grupos de buques, siempre que la normativa específica lo contemple. Por ello, me gustaría saber su opinión, con franqueza, porque para eso esta organización de todo lo que hemos montado, para escuchar a los profesionales del sector, a los que vivís del sector. Me gustaría saber si cree que esta ley puede conseguir un reparto de las cuotas más equitativo, igualitario y justo. ¿Cree que esta ley es beneficiosa para la flota pesquera? Nada más. Muchas gracias, señor Teixeira. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Cerqueiro. Bueno, pues, señor Teixeira, estas son las cuestiones que se le han planteado por los diversos grupos y ahora tiene usted tiempo para contestar. Pues muchas gracias por sus intervenciones y por su interés, ¿no? Empiezo por el Grupo Plural y por contestarle al diputado Néstor Rego. Y hablaba Néstor del principio de estabilidad relativa, ¿no? Y que es evidente que es un criterio de reparto a nivel de la Unión Europea que perjudica gravemente a Galicia, sin lugar a dudas. Es un criterio de reparto, además, que se instauró en el año 83 y que, curiosamente, da por supuesto que en 40 años prácticamente los ecosistemas siguen igual, las flotas siguen igual en todos los países y es, por lo tanto, un despropósito total y absoluto mantener a estas alturas como criterio de reparto a nivel de la Unión Europea este principio, que no deja de ser un criterio de reparto entre los Estados de las diferentes cuotas que se asignan todos los años. ¿Que es muy cómodo? Sí, hombre, es muy cómodo, porque como está establecido y negociado hace 40 años y claro costó en su momento negociarlo, cada año pues se acuerda un TAC determinado, aplicamos el porcentaje que tiene cada país y ya está, y finiquitado. Pero bueno, la gestión pesquera y la justicia entre los diferentes pescadores de la Unión Europea lo que no exige es comodidad. Exige, evidentemente, que las cosas se hagan pensando en un reparto justo y equitativo, cosa que no se hace. Y, curiosamente, una de las cosas que no me gustan del proyecto es que se mencione este principio en la propia Ley de Pesca Sostenible. Y se menciona cuando se habla de que en el caso de que haya un intercambio de cuotas con terceros países, por poner un ejemplo práctico,
El año pasado se intercambió cuota de pez espada con Portugal por merluza para el Cantábrico. Si cuando llega esa merluza de Portugal, a cambio del pez espada que España da, esas 100, 200 o 300 toneladas se reparten en base a lo que dice el proyecto, en base a la estabilidad relativa que tenemos en estos momentos, pues lo que dio lugar es que barcos que prácticamente tenían su cuota agotada de merluza, como tenían un porcentaje pequeño de cuota de merluza, recibieron pequeñas cantidades. Y barcos que tenían cuota sobrante de merluza para dar y tomar, hablando claro, como se aplica ese principio de que según porcentajes también repartimos los intercambios, pues recibieron muchísimo más. Para entendernos, el que recibió muchísimo más no lo precisaba, porque le sobraba, tenía para dar y tomar. Y precisamente el que más lo necesitaba, que es el que tenía menos porcentaje de cuota, pues fue el que menos recibió. Y eso, intentar en la ley, en el proyecto de ley, justificarlo en el mantenimiento, yo cuando vi eso, la estabilidad relativa ya me puso, bueno, aparte de discutir ese criterio, ¿no? Es decir, mencionar la estabilidad relativa en la propia ley de pesca sostenible yo creo que no es lo más adecuado, y el criterio de reparto de los intercambios tampoco es el más adecuado porque es, francamente, y a todas luces, injusto. Es decir, tienes que intentar darle más cuota en ese intercambio a aquellos buques que más lo necesitan, y a aquellos que tienen más cuota y están más sobrados, pues o no les das nada o les das mucho menos, inversamente proporcional, y no como está establecido. Yo creo que eso merece una repensada y tal vez merezca valorar de otra manera, ¿no? Y claro, decían esto los derechos históricos. Es muy difícil, y yo lo entiendo, a la hora de repartir un bien escaso, como son las cuotas de pesca, es muy difícil adoptar unos criterios que sean más o menos justos, entre comillas, equitativos y razonables, ¿no? El criterio histórico puede ser un criterio que así escuchado, hombre, vale, pues los que tengan un histórico de capturas más importante se entienden que van a necesitar más capturas de esa especie. Bueno, pues entonces, si este tiene 50.000 de caballa y aquel tiene solo 5.000, pues habrá que darle más al que tiene 50.000 porque su histórico son de 50.000. Pero claro, la pesca no son matemáticas puras y duras, como bien saben ustedes. Y a lo mejor un barco cerquero, un año, pues hace buenas campañas de caballa o hace una buena campaña del bonito y no va a la caballa, que va al bonito y a la anchoa y ya más o menos se mantiene, pero otro año a lo mejor le falla el bonito, le falla el boquerón o la anchoa y va a la caballa y tiene que pescar caballa. Claro, si en su momento optamos por unos criterios rígidos, históricos, y ya encasulamos a todos los barcos con una historicidad determinada, pues es muy poco flexible y es muy rígido. Entonces, es un criterio que puede valer como referencia, puede ser uno de los criterios a tener en cuenta, pero no dársele la prioridad que se le dio en su momento y que tal vez se le quiera seguir dando, ¿no? El criterio social es importante, evidentemente, no es igual un buque que faena con 12 tripulantes que un buque que faena con 2 tripulantes, que evidentemente los costes incluso son mayores, el tipo de pesquería, la posibilidad de que sea una pesquería, un barco que tenga una pesquería dirigida a esa especie o no. Es decir, yo creo que tenemos que tener un abanico de criterios lo suficientemente amplio para intentar llegar a lo más justo, que no va a ser lo justo para todos, porque nunca vamos a hacer un reparto que contente a todo el mundo, pero bueno, que se aproxime por lo menos a lo más justo, ¿no? Y insisto, es decir, es complicado y sé que no es fácil, pero tal vez no deberíamos ser tan rígidos y abrir el abanico a la hora de establecer criterios de reparto, ¿no? Y al diputado de Vox, el señor Mena, me parece que me dijo que... Vega, perdón. Yo el tema de la seguridad jurídica, efectivamente usted tiene razón, ¿no?, cuando dice que es un derecho que incluso se garantiza a nivel constitucional, ¿no?, y es importantísimo, evidentemente. Una de las pautas y una de las columnas de cualquier Estado democrático es la seguridad jurídica, si no sería un despropósito, ¿no? Pero eso no quiere decir, evidentemente, que todo esté regulado por ley. Es decir, nuestro sistema jurídico parte, efectivamente, de que hay una jerarquía normativa, las leyes que establecen los criterios básicos y esenciales, y después están las órdenes ministeriales, los decretos, etcétera, que desarrollan la normativa. Y el Consejo de Estado, de hecho, ya en el primer borrador que se elaboró, hizo hincapié en muchas consideraciones para evitar en un futuro problemas derivados de tal vez la lasitud y la poca concreción que tenía el primer borrador, ¿no? Y ahí el Consejo de Estado marca unas pautas que entendió que eran necesarias marcar
y que después, evidentemente, en la gestión pesquera, que es una gestión cambiante, es decir, a lo mejor el año pasado pudimos pescar la raya hasta Navidad, porque no apareció raya y los barcos pudieron pescar la raya hasta Navidad, pero a lo mejor este año se agota ya, está a punto de agotarse en junio y tenemos que quitar un orden ministerial que digamos que la raya pues no se puede pescar hasta que se acerquen las Navidades. Es decir, tiene que ser algo rápido y flexible, ¿no? Entonces, intentar regular prácticamente todo va a ser imposible, ¿no? Y va a haber contradicciones, por supuesto, va a haber contradicciones porque a veces en un año o en 2 años se adopta un criterio de gestión y al otro uno distinto. ¿Por qué? Porque los ecosistemas varían, porque las especificidades y la forma de trabajar de los barcos también varían y entonces, bueno, tengo claro, y estoy de acuerdo con usted, que tiene que haber seguridad jurídica. La cuestión es qué entendemos por seguridad jurídica, ¿no? Esa es la cuestión. Y al señor García Díaz, ahí nos hacía la pregunta si es necesaria, si es oportuna. Y claro, a nadie se le escapa que tenemos pendiente la reforma de la PPC y que posiblemente este año se empiece a estudiar cómo fue la PPC que tenemos en vigor. Para el año que viene a lo mejor ya aparece algún documento de propuesta de modificación de la PPC y la política pesquera común evidentemente marca muchísimo cualquier actuación de un Estado a nivel de la Unión Europea. Eso es indiscutible. Que se podía a lo mejor esperar a que estuviese ya la nueva PPC o la PPC modificada con los criterios o modificaciones que se establezca por parte de la Comisión a partir del año 2023-2024. Bueno, no digo que no tampoco, es decir, a lo mejor sí, a lo mejor se podía esperar perfectamente a que estuviera publicado el reglamento de la BPC y a partir de ahí plantearse no digo que no, y plantearse como criterio regulatorio y de oportunidad, bueno, yo ahí no... También juega, evidentemente, no soy consciente, no soy ingenuo, aparte del criterio de la oportunidad normativa, también juega el criterio político. Son 2 criterios importantes a tener claro. Entonces, bueno, yo ahí no me meto. Evidentemente, si un grupo determinado considera que políticamente es necesario acometer esta modificación de la ley del 2001, bueno, yo ahí ni entro ni salgo, ¿no? Sí que es cierto, en cuanto a oportunidad, efectivamente, hay cosas pendientes, e incluso lo que decía de que... considerar el sector como una globalidad, no solo el extractivo, sino comercialización y englobar, ¿no?, todo lo que es la cadena mar-industria en una norma única, tampoco sería un mal planteamiento, a lo mejor, ¿no?, como criterio. Y no digo que no, y después me comentaba el artículo 11 de los censos específicos. Claro, hay muchas cuestiones que yo creo que va a ser, incluso, aunque se intenten regular, va a ser muy difícil de regularlas. Y a lo mejor hay algún artículo que no es muy explícito ni se desarrolla mucho porque a lo mejor va a necesitar bastante debate y bastante diálogo entre unos y otros para llegar a concretar algunas cosas. Pero no digo tampoco que a lo mejor se pudiera hacer algo con respecto a algún artículo a la hora de concretar y desarrollar más. Es decir, es una cuestión incluso de gustos por parte del legislador, aparte de oportunidad y aparte de necesidad, ¿no? Y después Javier, que hacía varias consideraciones sobre la importancia que le damos nosotros a la función social, ¿no?, de las posibilidades de pesca y efectivamente nosotros lo consideramos básico, ¿no?, que la posibilidad de pesca, aparte de ser una oportunidad que se le da al pescador para gestionar unas cuotas que son del Estado, y eso lo debemos recordar siempre, las cuotas no son de ningún pescador, por muy gran pescador que sea, por muy pequeño pescador que sea, son del Estado y los pescadores las gestionan después a través de los criterios que establezca la Administración, que en estos momentos son unos y a lo mejor dentro de 4 años o 5 son otros. Que el Estado, evidentemente, no se puede agarrar y amarrar a un criterio de gestión único y ahí quedo tal y pase lo que pase, de aquí no me puedo mover. Yo creo que no. Ya lo justificaba antes en base a las propias pautas constitucionales que marca el 131 y el 128, pero creo que políticamente sería impensable decir ahora este sistema de gestión está cerrado y aquí ya no se va a mover nada. Seguramente se moverá. Se tiene que mover el del 2001, se moverá si se aprueba el del 2022 y los subsiguientes. Eso tenemos que ser conscientes que es así, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener una ley de pesca como una ley de educación que más o menos abarcara todo el espectro político y que todo el mundo dijera, bueno, pues esto así ya no se mueve. Una vez que se apruebe, tenemos ley de pesca, pero bueno, hay que ser realistas y eso no va a poder ser. Como no va a poder ser con la educación o no va a poder ser con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es así, no vamos a darle más vueltas. Yo creo que es una
una ley, en todo caso, con sus defectos, que evidentemente no es la ley perfecta, ¿no? Pero bueno, es un loable esfuerzo de intentar hacer una ley que contente a todos y que piense en el interés general. Por lo tanto, yo sí que creo que es una ley que va pensando en el interés general y en el bien común, y yo por eso la aplaudo, y con todas las imperfecciones que tiene, que son algunas y varias, y algunas de ellas yo las expliqué en las alegaciones, ¿no? Y periodos de gestión flexibles, yo creo que sí. Todo lo que sea flexibilidad en la gestión pesquera ayuda muchísimo. Es decir, por eso que ayuda, y no solo en sí, porque, bueno, si es flexible es mucho mejor, porque la pesca es muy cambiante, es muy variable, y entonces tenemos que tener mecanismos que sean flexibles y que se adapten a la realidad, ¿no? Yo siempre digo, cuando critico una norma, sobre todo del ámbito comunitario, que son normas por lo general, aparte de farragosas, muy defectuosas, que son normas en que las piensan 4 burócratas que hay en Bruselas, que muchas veces no tienen ni idea de la realidad que intentan gestionar, y una vez que las sueltan y las ponen ahí a circular, le dicen al sector, bueno, usted ahora ajústese y acomódese a esto que le acabo de soltar. Y si para eso le tenemos que cortar las piernas, ¿no? Pues se las tenemos que cortar, pero usted ajústese. Yo ya hice la ley y ahora usted ajústese y acomódese. Y yo creo que no, eso no es, evidentemente, manera de actuar, y es uno de los problemas que tenemos como sector, ¿no? Que mucha de la normativa está totalmente desenfocada, ¿no? De lo que es la realidad. Yo creo que no ocurre con esta norma, yo creo que está bastante enfocada con respecto a lo que es la realidad del sector, que hay diferentes sensibilidades en el sector, por supuesto, como hay en todos los sitios, que todo el mundo persigue al final en el sector, tanto Javier Garat como Basilio, como todos los que están aquí, compañeros y compañeras del sector, porque es lo mismo, lo mejor para la pesca y lo mejor para el pescador, por supuesto. Creemos que hay unos caminos más convenientes y otros, y todos son muy respetables, y yo los respeto, por supuesto, pero yo aquí defiendo la postura y doy argumentos de por qué la defiendo, ¿no? Y hay otra cuestión en la ley que sí me gustaría, seguramente hablará Basilio de ello, que es el tema de los coeficientes reductores. Yo creo que sería necesario valorar la elevación de coeficientes reductores tanto para buzos como percebeiros. Eso lo hablará Basilio seguramente, pero bueno, hay que valorar un incremento seguramente de esos coeficientes reductores. Y después me trasladó, y aquí lo hago constar, me trasladó el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, precisamente a raíz de la desgracia del Vila de Pitanxo, la necesidad también de incluir para los observadores que embarcan en buques de pesca también algún tipo de coeficiente reductor. Yo creo que es una reivindicación justa de los biólogos que se embarcan como observadores, y también me comprometí aquí también a elevarlo y a comentarlo, y cumplo con mi compromiso, y por mi parte pues agradeceros vuestra atención, y estoy a vuestra disposición, no solo aquí, sino cuando marche de aquí, para lo que, bueno, yo tengo relación con Joaquín, con Javier, con Néstor, con muchos de los que están aquí, y con Faneca, y entonces cualquiera, tienen mi correo, tienen mi teléfono, tienen todo, tienen mi cuenta de Twitter, allí también, que navego mucho por Twitter. Entonces, bueno, allí me veis, allí me tenéis, y estoy a vuestra disposición para lo que queráis, por supuesto. Pues muchísimas gracias, señor Teixeira, por su intervención, y lo tendremos en cuenta. Muy bien, para ahora y para después. Muy bien. En 10 minutos proseguimos con la siguiente compareciente.